Nicolás, un placer verte. Igualmente, Luis, muchas gracias por la estar con invitación. nosotros. ¿Por qué Patricia? Mira, es la pregunta más actual de todas, estamos, Sí, ¿no? estamos en una paso, ¿no? Y yo te lo voy a explicar sobre todo con algo súper actual, que es este tema de los acuerdos. Viste que está todo el mundo diciendo, bueno, Patricia no cree en los acuerdos o la sitúan en un extremo y pareciera que del otro lado Horacio, que sin duda lo hace y hace su campaña con eso, es la única opción que puede lograr sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Y acá hay que meterse un poco en la metafísica de los acuerdos. No me quiero poner muy filosófico de entrada, pero a nosotros nos pasó, y a mí personalmente, en lo que te voy a decir, escondo una autocrítica respecto del rol que me tocó ocupar en el gobierno de Macri. Y acá no es acuerdos sí, acuerdos no. La política involucra los acuerdos, van de la mano. La discusión es respecto de qué tipo de acuerdos, ¿no? Y los acuerdos, como tantas cosas, tienen una forma y un contenido, un cómo y un qué. ¿No es cierto? Y esto ya te empieza a sonar, porque algunos dicen, bueno, lo importante es el cómo. Y entonces yo te diría, ¿cuál es la diferencia más grande entre Patricia y Horacio? Que, por supuesto, los dos son personas que creen en la política como instrumento. Patricia, sin ir más lejos, fue la que lideró uno de los acuerdos políticos más relevantes de los últimos 20 años, que fue el Grupo A, que frenó la reelección de Cristina en un esfuerzo parlamentario de 13 bloques liderado por Patricia y por Graciela Camaño. Digamos, entonces, su trayectoria desmiente eso. Pero para ir a la carne del debate, a la carne del tema, acá lo relevante es que Horacio está poniendo el énfasis en el cómo, en la forma, en con quién, en cómo es la foto, y Patricia está poniendo el énfasis en el contenido, en las ideas. Y tal vez, si, digamos, yo te he hablado de una autocrítica, si yo tuviera que revisar algunas de las cosas, y tengo ejemplos para ponerte si es de interés, de lo que nos pasó entre el 16 y el 19, es que a veces los que estábamos en esa tarea nos enamoramos del acuerdo, porque había que alcanzarlo, porque había que lograr demostrar que el nuestro no era un gobierno débil, que podía dialogar, que podía lograr sustentabilidad de algunas medidas, y en esa búsqueda del cómo, de la foto y del acuerdo y de presentarlo en sociedad, a veces te quedaban elementos trascendentales de las ideas, del contenido, que es lo que en definitiva necesita este país. Enderezar las ideas, enderezar el rumbo, y que después de eso, con el énfasis puesto ahí, sí haya un cómo, ¿no es cierto? Pero digo, me parece que lo relevante de la PASO, y acá te contesto por qué, Patricia, porque yo creo que el énfasis tiene que estar puesto en el cómo. Nosotros lo pusimos mucho tiempo en el qué, perdón, lo pusimos mucho tiempo en el cómo, lo pusimos mucho tiempo en la forma, y dejamos, y por eso el castigo de gran parte de nuestro electorado para alguien que plantea precisamente eso como Milei, lo plantea mal a mi manera, pero desde mi punto de vista, pero lo plantea, y nosotros hemos visto una fuga porque hay un electorado nuestro diciendo les creímos, pero después se quedaron cortos. Entonces no es acuerdo sí, acuerdo no. Es acuerdo solamente en tanto y en cuanto entendamos para qué lo estamos haciendo. A mí me parece que es interesante, mirando la posición de Patricia, por ejemplo, el pararse frente a Schiaretti, ¿no? O sea, estamos en plena elección cordobesa, que terminó como terminó. Schiaretti no repudió Jujuy, por ejemplo, que fue un intento de golpe de Estado. Me parece que fue acertado. Mi pregunta es si se puede volver de ventajero, Patricia le dice a Horacio, y de lo otro de halcón al borde de Milei. ¿Se puede volver? Que gane quien gana. ¿Se van a encontrar? Sí, yo descuento que sí. Entiendo la pregunta y es verdad, a nosotros, a la Argentina le falta cultura de primarias. Digo, y ni hablar de primarias abiertas y obligatorias, porque eso tuvo Menem Cafiero, tuvo Fernández Mejide, sí. La Fernández Mejide en la Alianza, pero fueron internas partidarias, cerradas, votó relativamente poca gente. Esta idea de la primaria obligatoria, simultánea, con publicidad del Estado, con todos los periodistas prestándole una atención que por ahí en otras épocas no estaba, que es algo muy de Estados Unidos. En la Argentina, esta va a ser la primera que realmente, la primera primaria que realmente defina algo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en todas las primarias del mundo ocurren estas discusiones que en donde se confunde la cuestión de fondo y lo importante, insisto, las ideas y el rumbo, con cuestiones de las personas que lo intentan representar. Me parece que son cuestiones que todos sobreentienden, que empiezan y terminan en esta discusión, que como hay personas involucradas, hay pasiones, hay deslices y hay que saber enderezarlo. Yo de ese altercado que vos mencionás me quedo con la reacción. Fíjate que la reacción no fue escalar, la reacción fue inmediatamente bajar un poco los flaps. ¿Habrá otras? Por supuesto que va a haber otras. Yo noto digamos, que vuelve a escalar, que vuelve a escalar. Digo, venía para acá y vi pelea Soledad Acuña, Patricia por la cantidad de días de clases en la capital. No te cuento Santa Fe, mis pagos.
Puyaro diciendo Lozada tal cosa, Lozada diciendo narcotraficante. Está bien, pero a ver, separemos la paja del trigo. Vos me decís, che, las discusiones se dan en torno a cuántos días de clase hay, o se dan en torno a qué hacer con la protesta social y la calle y cómo controlarla con todas las de la ley, o la discusión se da en torno al arancelamiento o no de los extranjeros en la universidad pública. Digo, más allá de si me equivoqué por un día u otro día, que se debatan esos temas es lo que la gente quiere. Son los porque temas. son los temas válidos. Sin la menor duda. Entonces, pues, si una cosa la dijo sola Acuña, ¿qué dijo Patricia? Si estuvo al dedillo correcto o hubo un desliz. Lo importante al final es que el debate se instale y los conceptos que cada uno representan. Hasta ahí es la campaña que yo quiero. Ya después cuando hablamos, cuando calificamos, cuando adjetivamos, por ahí esa es la parte que hay que tratar de aislar, sobre todo porque vamos a decir la verdad. Yo descuento que al que le toque perder lo va a hacer como un buen perdedor, descuento que a cualquiera de los dos que le toque ganar lo va a encarar con grandeza y con la búsqueda inmediata de la unidad, porque al final, ¿qué estamos votando? No estamos votando un espacio político distinto, estamos votando en el mismo espacio, ergo, con valores muy similares, con programas políticos bastante similares, con equipos comunes al menos abajo y con líderes de los equipos por ahí que pueden cambiar, pero lo que sobre todo estamos discutiendo es quién de los dos representa los mejores atributos, ventajas, fortalezas y debilidades, los mejores atributos personales para liderar ese espacio en este momento. Y es relevante lo del momento, porque los líderes no son eternos. Los líderes a veces se encuentran en su momento. Mirá Patricia, hace 40 años que está involucrada en la vida política argentina, Patricia. Y mirá cuándo le parece que le toca su momento. ¿No es cierto? Entonces, los atributos son inherentes a cada una de las personas, pero tienen una circunstancia de espacio y de tiempo. Se lo preguntan muchas veces a Patricia y te lo pregunto a vos como un hombre del pro, por decirlo de alguna manera. ¿Milei es qué? ¿Un aliado, un cercano, un ajeno? Milei es una realidad. Y yo siempre miro mucho más a los simpatizantes, si se le quiere poner un nombre, o a los seguidores de Milei que al propio Milei. A mí no me interesa, en todo caso, como dirigente político, Milei. A mí lo que me interesa es representar a aquellas personas que yo conozco, que valoro, que tengo afecto, que sé que tenemos visiones parecidas y que hoy, sin embargo, se sienten más representadas por Milei que por nosotros. A mí me interesa mirar al representado, no al representante. Entonces, Milei en ese sentido es una realidad que lo demostró en el 2021 y que hoy, en cualquier análisis, aparece en la discusión. En una discusión en la que lamentablemente, sus exabruptos y a veces ciertos desequilibrios que a veces parece mostrar en sus reacciones, en sus formas, empañan algunos contenidos que tienen valor. Yo debo reconocer que ha instalado temas sí, claro, que antes se hablaban en voz baja, que la corrección política al extremo, segunda autocrítica que te hago en el programa, a veces nos hacían que un árbol nos tape el bosque. Bueno, y él con todo eso creo que ha ejercido hasta ahora un rol sociológico y cultural valedero. Si vos me preguntás respecto de los atributos que hacen falta para que alguien maneje desde el poder del Estado un cambio en la Argentina, no lo veo con las condiciones correctas. Por eso es una posición personal que evidentemente muchos no comparten, pero sin duda creo que hay un electorado desencantado, y vuelvo para ir atando los temas a lo que empezamos hablando al principio, un electorado nuestro desencantado porque no le fuimos del todo leales en lo que nos propusimos. Después nosotros podemos tener 20 explicaciones de por qué no nos salió. Sí. Pero la gente lo que entiende es eso. Que no llegó. Es que no se llegó. Ahora vuelvo al tema de lo correctamente o lo políticamente correcto, porque hay temas. Patricia acaba de instalar un tema que es educación para extranjeros, salud para extranjeros. Después discutamos números, como vos decís, más o menos, ¿no? Que es lo que menos me importa. Pero hablaste de Milei, déjame ir al pago chico tuyo. ¿Massa labura para Milei? ¿Viste cómo son los municipios, Luis? La figura del intendente o del jefe político de un espacio en un municipio es como un pulpo. Abarca un montón de intereses, abarcan relaciones. Entonces yo no estoy en condiciones de negar que ahí puede haber un interés en que a Milei le vaya bien, no solamente en Tigre, que lo puedan tener otros intendentes en otros espacios políticos, precisamente para quitarle potencia a la alternativa al peronismo que somos nosotros en los municipios. Yo creo que eso, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, existe. O sea, hay un laburo. Esto que se denunció, que Malena arma listas de Milei, que se lo favorece, ¿no te parece un disparate?
Y no, Luis, la verdad que no, de vuelta, no me consta. Martín Urionabuena, que es quien grabó el audio que se viralizó, fue una persona que fue candidato en mi lista hace 2 años en Tigre, es el presidente del Parque Industrial, es una persona bien reconocida de trabajo, de manera que yo no tengo por qué, digamos, dudar de lo que él dice. Si tuvieras que votar, viste que se puede, en las primarias vos podrías votar en otro espacio que no es el que vas a votar en octubre. ¿A quién votás, a Zamora o a Malena? No, yo, digamos, vos pensás, Luis, que yo estoy acompañando desde el momento en que en mi charla con Patricia decidí sumarme al equipo nacional de ella, primero desde el Congreso y después empujando en el Ejecutivo si está la oportunidad. Hay una persona que para mí es obviamente mejor que yo, representando a los vecinos de Tigre, que se llama Claudio Cufré, que es el candidato a intendente que lleva Patricia y que llevamos nosotros con todo mi equipo, que es el presidente de la Cámara Comercial del Talar, y es, digamos, te voy a contestar de otra manera, es probablemente el único de todos que es simplemente un vecino, ¿no? Es un vecino más, en un municipio en donde el vecinalismo fue insignia, ¿no? Con Ubieto, es decir, esta idea de que a Tigre lo recuperen los vecinos y se lo saquemos un poco a esta rosca política que parece que por momentos domina toda la escena, yo creo que es algo que a la gente le va a interesar. Así que, perdóname, no te eludo la pregunta, pero digamos, yo lo voy a votar a Claudio, que es la persona en la que confío. Odio cuando nosotros preguntamos, ¿qué opinás de lo que dijo el otro? Yo, si estuviese del lado del preguntador, decía, preguntale al otro. Voy a hacer una pregunta que odio. Carrió dijo que Massa y Malena son tan tóxicos como Néstor y Cristina. La verdad... Preguntale a Carrió. Preguntale a Carrió, qué sé yo. Yo digamos, lamentablemente, yo con Carrió, mi trayectoria con Carrió ha tenido un desenlace que no es el que yo hubiera elegido, pues es una persona que, como casi toda la Argentina, uno ha respetado muchísimo la tarea que ella ha cumplido, sobre todo en un kirchnerismo temprano, en marcar cuestiones que para nadie eran evidentes y casi en soledad, digamos, eso es innegable. Después yo creo que de alguna manera ella ha utilizado toda esa reputación bien ganada, bueno, para señalar con el dedo de manera selectiva algunas cuestiones que creo que le han quitado credibilidad, objetivamente hablando. Entonces a mí me parece una pena, pero bueno, entiendo por qué odias lo que acabas de hacer, porque... Es desagradable. Que te pregunten por la presión de otra persona. Yo digo, preguntarle al otro. No lo sé. Yo más que hablar de Néstor, de Cristina o de Sergio de Malena, yo creo que hoy estamos realmente ante la posibilidad de poner sobre la mesa todo lo aprendido, todas las lecciones aprendidas de una experiencia que sin duda para mí tiene saldo positivo, que fue la que le llevó a Mauricio Macri y a todos nosotros entre el 15 y el 19 al frente del país, pero que de vuelta tiene que haber dejado necesariamente mucha tela para cortar y muchas lecciones para aprender, y que hoy hay una síntesis de eso que está para resolverse democráticamente. Claro. Digo, la verdad que esta es una paso interesante, ¿por qué? Porque, insisto con lo anterior, mismo espacio, programas similares, equipos con puntos de conexión, pero dos candidatos con perfiles verdaderamente diferentes. Entonces, creo que es una paso atractiva de la cual va a salir el próximo presidente. Más allá del número de la pifia del 50% del 5%, estudiantes extranjeros en la Universidad Argentina, abre el debate de, hay que arancelar para ellos o recuperar de alguna manera. Petri, el compañero de Patricia, habla de la salud de los extranjeros. ¿Me decís cuál es la posición de ustedes? Yo creo que es un debate absolutamente válido en dos dimensiones. Es decir, lo primero que tiene que existir entre ciudadanos de distintas nacionalidades, que por ende pagan sus impuestos en diferentes jurisdicciones, y esto no es menor, porque la salud, la educación en la Argentina y en tantísimos otros países que buscan ser servicios públicos y universales, públicos tal vez, universales seguro que no lo son, pero que lo buscan ser y se financian con rentas generales, entonces tiene que haber reciprocidad, la misma vara. Entonces, bienvenido sea, y está en nuestro preámbulo, y creo que está en el espíritu de todos los argentinos, ser parte de una región en donde tenemos lazos comunes, históricos, geográficos, culturales. Ahora, si los argentinos, cuando tienen un problema en Asunción, en Sucre o en La Paz, van a tener un tratamiento diferente acá, nosotros tenemos que comportarnos como espejo. Si les van a cobrar, nosotros tenemos que entonces entender que o cobramos acá también
o que por ende, si no se genera una cuenta única, que con los servicios extranjeros es una pavada, en donde vos no cobres, pero haya una cuenta común que después se netee por rentas generales entre los países. Son países encima que forman parte de un bloque regional común. Entonces, es un debate que parece grandilocuente y que es mucho más de efectividades y de practicidad y de implementación, de reciprocidad, que de grandes conceptos. Es decir, yo quiero la misma vara, quiero que si los argentinos, con nuestros impuestos, en un país con 40 puntos de pobreza, en donde la gente no le sobra nada y todos los meses toma decisiones de postergación, vamos a tener una posición de semejante generosidad que en fines de 1800 o 1900, cuando los primeros borradores de las constituciones argentinas fueron escribiéndose y el preámbulo es del siglo XIX, era un país ampliamente desarrollado, que buscaba competir con los Estados Unidos o con los países de Europa, que necesitaba poblarse para desarrollarse y que no tenía los desafíos que tenía hoy. Bueno, tenemos que adaptar ese espíritu a la realidad de hoy y tenemos que sobre todo entender que tenemos que cuidar primero a los argentinos y una vez que la Argentina vuelva a ser ese faro, empecemos a preocuparnos de vuelta por Latinoamérica y por el mundo. Pero ante todo, Luis, reciprocidad. Y me parece un debate recontra válido. A mí me parece total. Y te lo extiendo más allá. La UBA es un orgullo de la Argentina. La UBA y todo nuestro sistema de universidades públicas no se va a mantener solo, Luis. Eso hay que entender. Nosotros nos ufanamos y cómo no lo vamos a hacer de entrar a veces en los rankings de las 100 mejores universidades del mundo. Nos tenemos que ufanar, perfecto, tenemos que estar orgullosos, por supuesto, pero nos tenemos que preocupar por permanecer y por crecer en esos rankings, porque cada vez haya más universidades argentinas. ¿Cómo hacen el resto de las universidades? Bueno, tienen profesores full-time bien pagados para que puedan ser full-time, que son excelentes a nivel mundial, que compiten las universidades por los catedráticos de otros países. Las universidades son rankeadas por las publicaciones, por sus investigaciones, en cuántas revistas internacionales publican sus catedráticos. Todo eso requiere un presupuesto que es mucho más importante que el que nosotros le podemos destinar a nuestro sistema de universidades. Claramente no lo podemos ampliar desde el Estado, porque el Estado tiene que estar revisando de una situación de quebranto. Entonces, tenemos que innovar la manera en que pensamos. Bueno, ¿qué alternativas hay? Miremos cómo hacen las otras universidades, que se financien con el sector privado, con donaciones, con exenciones tributarias, o que inclusive empecemos a pensar en un sistema enorme de becarios, pero en donde aquel que pueda contribuir no es que le estamos cobrando, no hay que hablar de arancelamiento, hay que hablar de modernización, hay que hablar de competencia. La educación tiene que avanzar al ritmo que avanza la realidad de los trabajos. Y la realidad de los trabajos avanza más rápido que lo que hoy avanza nuestra currícula. Ese es un debate, tampoco me quiero poner muy filosófico, pero sí, un debate de clima de época. Viste que hay una suerte como de portación sana de progresismo berreta. Si vos decís, un extranjero viene a la Argentina, se atiende en el Fernández, debe, no sé, recuperarse el dinero, como me pasa a mí si voy a Camboriú y me rompo una pata, o que no tengo seguro y me atienden en un hospital. Totalmente. Lo de la universidad, el tema del ejercicio de la autoridad. Vos decís, no, bueno, no se puede aplicar la fuerza pública porque es vejatorio. Digo, hay como un clima de época, yo lo atribuyo al kirchnerismo. ¿Qué deja el kirchnerismo culturalmente hablando? Y deja una doble vara, sobre todo. Deja una doble vara. No quiero ser, seguramente va a haber valoraciones positivas de algunas cuestiones que el kirchnerismo ha instalado. A veces uno, para poder después criticar, tiene que sacar crédito, ¿no? Tratando de reconocer con cierta objetividad algunas cuestiones que efectivamente el kirchnerismo por ahí sus primeros mandatos ha instalado para bien. Si querés, la importancia de la ciencia y la tecnología dentro de la educación y de los presupuestos del Estado, ¿no? El trabajo mancomunado con el CONICET. También te debo decir, me parece que se quedaron cortos. Es decir, fíjate el CONICET cómo en la Argentina ha jugado un papel de incubador de proyectos que después pegaron el salto a los startups biotecnológicos y que hoy son rentables industrialmente y que generan soluciones para la industria. Y entonces yo te diría, bueno, ese es un punto a destacar, sin duda es un punto a destacar. Ahora, nos faltó el puente, nos faltó esta idea de resolver esta especie de castigo cultural que también alimentó el kirchnerismo de que el exitoso en la Argentina es porque algo habrá hecho, ¿entendés? De esta idea de que está mal ganar plata, claro, de que las empresas son enemigas del pueblo, digamos, eso es muy nocivo, porque fíjate cómo yo te acabo de asociar dos cosas, algo que creo que todo el mundo valora bien, al menos de sus primeras gestiones, que es la apuesta
desde el sector público a la ciencia, la tecnología, al desarrollo de la innovación, pero cómo eso fue ideologizado y nos evitamos o demoramos un salto que en todo el resto del mundo se ha pegado, que es cómo utilizar eso que tradicionalmente se consideró que era patrimonio de las universidades o los institutos de desarrollo del Estado para la industria, pero no para que alguien lucre y se haga millonario. Si lo hace porque apostó y arriesgando su propio patrimonio desarrolló un producto demandado, bienvenido sea que se haga millonario, digamos, y bienvenido sea que apueste a 10 startups más. Pero lo que quiero decir es, a veces yo quiero reconocer algunos objetivos nobles, pero que en algún momento siempre se terminaron bastardeando con alguna sensación de culpa y de demagogia. como vos dijiste recién, demagogia progresista. Total. Pero seamos más específicos. Definime a Cristina Fernández de Kirchner. Yo te diría a Néstor y a Cristina, al kirchnerismo en general, una oportunidad perdida por discusiones chicas. Porque el 2003 fue la salida de un momento traumático para la Argentina, en donde nadie es exonerado, no hay un culpable claro y tampoco alguien que pueda exonerarse de ese proceso. Y a ellos les tocó, no con poca fortuna, encabezar un proceso tal vez como el que se le presenta a la Argentina en estos momentos, con otras particularidades que si querés después lo revisamos, pero un momento en la Argentina muy único, no solo para la Argentina, para la región. Fue el boom de las commodities en toda Latinoamérica. Y acá yo te quiero poner un poco la comparación, te diría, para simplificarlo un poco, de los dos bloques comerciales de la región, el Mercosur por un lado y la Alianza del Pacífico por el otro, porque fueron medianamente contemporáneos, ¿no? La Alianza del Pacífico, recordemos, México, Colombia, Perú, Chile, y el Mercosur con Brasil y Argentina a la cabeza, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Pero como uno, el de la Alianza del Pacífico, aprovechó el boom de las commodities, que no fueron solo agropecuarias, fueron hidrocarburíferas y minerales también, para invertir en infraestructura, para invertir en innovación y para abrirse al mundo y poder utilizar esa competitividad en algunos sectores, para especializarse en esos sectores, y en aquellos que no lo eran, por ejemplo la tecnología, generarle insumos baratos importados a su población que los ayude en algún desarrollo industrial o comercial. Un bloque abierto al mundo, que aprovechó en la infraestructura y en la innovación esos excedentes que le dieron sus commodities. Este otro bloque, el nuestro, liderado no solamente por los Kirchner, sino también por Evo Morales o por Lula da Silva en Brasil, fue primero un bloque absolutamente proteccionista. En vez de abrirse al mundo, dijo protejamos la quinta. Argentina y Brasil comercian en algunos sectores de manera muy importante, como la automotriz. Dijeron protejámonos mutuamente y cerrémonos al mundo. De hecho, son dos de las economías más cerradas del mundo, objetivamente hablando. Claramente. Después utilizaron esos excedentes no tanto para infraestructura, sino para gasto corriente. Vos me decís, bueno, Nico, era la salida del 2003, ¿no te parece que había un contexto social para utilizarlo? Sin duda. Bueno, pero fue crónico, fue estructural. Y fíjate la foto de hoy. La entrada en esta crisis, que es larga esta crisis que estamos viviendo, digo, recordá que de diciembre del 2019 a la fecha, y no te quiero decir que antes no haya pasado, está claro que pasó, pero solamente en lo que va este gobierno devaluamos 330 puntos la moneda. Es decir, ya nos comimos un 2001 y pico en términos del poder adquisitivo de la sociedad. Entonces el gasto corriente no resultó ser tan efectivo. ¿Y sabes qué pasó? La década de las commodities se acabó. Y toda esa falta de financiación que tuvimos fue lo que produjo la inflación y las crisis de deuda en la Argentina, pero también en Bolivia y también en Brasil. Entonces, los Kirchner, no solamente Cristina, son la gran oportunidad perdida de los últimos 20 años. ¿Alberto Fernández es? Un presidente para olvidar. Para olvidar. Para olvidar. Nos detuvo en el tiempo. Fueron 3 años prácticamente perdidos para la Argentina. Y ojalá hubieran sido perdidos en términos de que estuviésemos igual que en el 2019, en donde de vuelta digo, me parece que no era maravilloso. No era estaba lejos de ser un paraíso, pero estaba en agenda la salida. Acá es como que nos congelamos en el tiempo y jugamos a la de siempre. Aguantemos, busquemos reelegir y que le explote al próximo. Y eso no va más. A mí es interesante hablar de la propuesta de ustedes, pero digo, vos que tuviste la Cámara y compartiste más directamente con el kirchnerismo. Ayer yo veía al presidente argentino no repudiando la proscripción de Corina Machado en Venezuela. Podría repasar el posicionamiento internacional de Argentina, digo, Ortega, Díaz-Canel, Hamás. ¿Lo creen?
¿Qué es? ¿Es una pose? ¿Es esto, portación sana de progresismo berreta? ¿Qué pasa por la cabeza? No, yo creo que lo creen. ¿Creen eso? Sí, lo creen, lo creen. Lo creen, y además ahora se está dando una cosa, se está empezando a dar una cosa interesante dentro del peronismo, que es, a mí me cuesta trabajo encontrar, por supuesto que yo no he vivido gran parte de lo que voy a hablar ahora de la historia, pero me cuesta trabajo encontrar dentro del peronismo orgánicamente dos caras de una misma moneda tan distinta como Massa y Grabois, ¿no? Entonces, vos me preguntás, bueno, nunca tan pertinente la pregunta, porque si yo te digo, ¿qué opinan de la política internacional Horacio y Patricia? 90% de coincidencias. Más o menos parecido. Digamos, sí. tiene coherencia que estén compitiendo en un mismo espacio. Ahora me preguntás, ¿qué opina Sergio Massa del régimen de Maduro y qué opina Grabois? Tendrían que ser espacios distintos. Entonces, ¿la paso de ellos es una paso de verdad o la paso de Grabois es con la izquierda? Si es que le atribuís a Massa un pensamiento contundente y no adecuado a las circunstancias. Bien, totalmente válido, pero en todo caso, ¿por qué lo eligen a él ahora? Porque, digamos, ahí hay como una claudicación, que es lo que le da fortaleza a Grabois. Es decir, todo este progresismo berreta del que vos hablás, se lava la cara con Grabois, porque no puede despertar de esta pesadilla de tener que estar tragándose el sapo de llevar a Massa en su versión fiscalista, occidental, digamos, es todo lo que ellos repudiaron todo este tiempo. ¿Entendés que es prácticamente un comportamiento esquizofrénico? Y por las dudas quiero decir que ayer Massa estaba ahí y no repudió bueno, a Maduro, ¿no? Porque, por eso te digo, es creer que Massa es occidentalista, institucionalista, es difícil aprenderlo. Pero claro, pero es que está envuelto en una trampa, porque él primero él está puesto ahí porque supuestamente es el único competitivo para ganar en una primera vuelta, en un balotaje, en un clima de época, como bien decías vos, que lo que busca es precisamente orden en las cuentas públicas, orden en la calle, alineación internacional, es decir, entonces Massa. Pero le pongo en la PASO, y él primero le tiene que ganar la PASO, a un tipo que representa, digamos, una visión, si se quiere, prácticamente comunista. Porque Juan Grabois antisistema seguro. No, digamos, no es un defensor ni de la propiedad privada, cree que hay que hacer una reforma agraria en la Argentina, no cree en la libre empresa, entonces, y yo no lo estoy cuestionando, tiene todo el derecho de creer lo que quiera y tiene todo el derecho, digamos, la gente de votarlo. Lo que estoy diciendo es que a Massa lo han puesto en una situación menudamente complicada, porque primero tiene que ser filocomunista para ganar su paso y después tiene que ser filo neoliberal para ganar la general. Es imposible, es solamente un desafío para Sergio Massa, imposible. Eso soy muy gorila. Solo lo pueden explicar los peronistas, que viste que pueden ir de Puerta de Hierro a Montoneros y no pasa nada. Vos te juntás con alguien que empieza algo distinto y sos un traidor. ¿Por qué volvés a la campaña? Primero, antes que, como te preguntaba por Cristina, por Alberto, ¿quién sos vos? Yo soy un típico producto de una Argentina que dio enormes posibilidades de progreso, entre otras a mi familia, en mi caso desde Bahía Blanca y muy relacionado al desarrollo de los medios de comunicación, primero gráfico y audiovisuales después, y que me dio a mí infinitas oportunidades. Una de ellas fue viajar, y la mejor manera de darme cuenta que con una de esas oportunidades que no tiene mucha gente, que es poder viajar por el mundo en una temprana edad, me pude dar cuenta de cuántas más oportunidades había tenido yo, porque esta idea de que la solución es irse a la Argentina, que la Argentina es un país sin posibilidades, no puede ser más falsa, digamos. Y yo soy, entre otras cosas, la prueba viviente de eso. Atado a un sentimiento muy profundo en mí desde siempre, que es la necesidad de sentir que a alguien se lo tengo que devolver, como si haber nacido en un lugar que es el acto de desigualdad más grande de la humanidad, porque es inexplicable, para los que somos creyentes, que yo lo soy, bueno, creemos que tenemos un principio de explicación para eso, que tiene que ver con la vocación, que tiene que ver con la caridad, con la solidaridad, con el compromiso, con la co-creación, con la humanidad. Bueno, y yo encontré en la política, obviamente, una pasión, porque sería arrogante decir que la única forma de responder a esa deuda de honor, de haber nacido y de haber tenido las oportunidades que tuve, sería erróneo decir que solamente es la política. Cada uno la devuelve como siente que la tiene que devolver. Vos lo harás desde el periodismo y sentirás gratitud también de la vida que te ha tocado y tendrás tu balance como lo tiene cualquier otra persona que lo pueda hacer desde la sociedad civil o simplemente haciendo bien su trabajo, que es la mejor manera de dignificarte y devolverte a la sociedad. Bueno, yo soy un típico producto de esa Argentina a la que queremos volver, que siente una enorme gratitud
y que le trata de dar trascendencia desde la política. ¿Y por qué volvés, por ejemplo, a un lugar complicado como la Cámara de Diputados? Pues todo indica que lo vas a hacer. Porque creo que es, y creo que lo fue, y para mí fue una experiencia, los primeros 2 años fueron lindísimos, yo realmente sentía que estábamos haciendo una historia linda en el sentido de que estábamos logrando los buenos acuerdos, es decir, que hubiera un gobierno que te mandaba una propuesta en un país que estaba acostumbrado a que lo que mandaba el gobierno sale como una escribanía, y hubiera un conjunto de bloques de gente de buena fe, de distintas pertenencias políticas, con un gran componente del peronismo, en ese momento el bloque justicialista asociado a muchos gobernadores, o el bloque del Frente Renovador de Sergio Massa también, que con muy buena fe y con un espíritu de época también que sentía el compromiso de salir adelante, opinaban, introducían cambios que mejoraban nuestras iniciativas en muchos casos, en algunos otros casos no, pero que realmente uno sentía que se estaba construyendo una casa común ladrillo por ladrillo, que había una conducción, que había un gobierno que había sido votado y que marcaba la impronta, pero que no era ni con arrogancia, ni a los sopapos. Los segundos 2 años fueron un poco menos gratos. Yo creo que confundimos el camino, sobre todo en el 2017, creo que creímos que habíamos terminado con la historia, que de 2 elecciones ganaron la elección, claro. No sé qué es lo que pasó, es para un programa más largo, pero creo que hoy tenemos la posibilidad de rectificar, de ratificar en gran medida un rumbo que en muchas cosas creo que había sido el acertado, rectificando algunas de sus formas y logrando que esto funcione. O sea, acá hay que tener mucha más humildad y mucho más pragmatismo. La Argentina tiene que funcionar, esa es la palabra, tiene que andar. No tenemos que ganarle a nadie, esto no es una competencia de historia de las ideas políticas. Esto tiene que funcionar. Para que funcione, la gente tiene que poder autodeterminarse. Eso es lo más importante, digamos. Nosotros, al final de cuentas, todos somos un poquito liberales, porque todos creemos en la libertad de las personas. Entonces, nadie quiere un Estado que le venga a decir cómo tiene que vivir. Uno quiere un Estado que sea su socio a la hora de vivir, que le resuelva aquellas cosas que uno individualmente no puede. ¿Para qué? Para poder tener autodeterminación, desde lo más banal, que es decidir si el fin de semana tenés un mango para ir a comer con tus chicos al mediodía o llevarlos al teatro, hasta las cosas más trascendentales, que es si vas a seguir viviendo en este país o cómo vas a ayudar a que tu hijo progrese y sea mejor que lo que fuiste vos. Digamos que al final es lo que todas las familias buscan. Permitime que les achaque a los liberales que abandonaron la bandera de la libertad con cierta vergüenza y la entregaron a una supuesta defensa de la izquierda que hace cultura del ejercicio de la libertad, cuando yo creo que es exactamente lo contrario. Pero sería para otro largo programa filosófico para debatir. ¿Lo ves? ¿Hablás con Marcos Peña? Sí, he hablado. Después del gobierno he hablado varias veces. Él genuinamente está alejado, por supuesto tiene sus opiniones y es una persona que ha conocido el poder de primera mano. Pero sí, la última vez habré hablado hace 3 o 4 meses. Sí. Pensando en el futuro, ¿no? O sea, en esto que puede ser un gobierno eventual de Patricia Bullrich, te das cuenta que sacaste todos los números de los lugares comunes. Mencionaste a tu familia que viene de Bahía Blanca, sos del PRO, estás con Patricia, sacaste todos los números para decir, sos de derecha. Yo soy de derecha. Yo no sé si... Bueno, finalmente uno que lo dice sin ponerse colorado, con perdón de la expresión. Pero yo lo vengo diciendo cuando no estaba de moda. Hoy de última, viste que está como más de moda. Sí, ahora de golpe. Vos desde que me conocés, que yo lo reconozco y en ese momento era más hostil. No, yo lo soy. Pero guarda, mira, siempre empezamos en un terreno difícil. Hay que definir lo que es la izquierda y la derecha. Por eso, hoy 2023, ¿no? ¿Qué es ser de derecha? Y yo creo que hoy la derecha y la izquierda se diferencian mucho más respecto de las libertades individuales o de los derechos individuales que respecto de la economía, ¿no? Porque fíjate que también, recién hablamos de Grabois, que es alguien que efectivamente es de izquierda en lo económico. Pero el kirchnerismo no es que ha sido de izquierda. El kirchnerismo han sido malos ejecutores siendo capitalistas. Es decir, han destruido la economía, pero sin cuestionar los basamentos del sistema capitalista, que es lo que tradicionalmente defendió la derecha. Entonces, hoy la raya no pareciera estar puesta en la organización económica de la sociedad. La raya pareciera estar puesto en la bioética, en los derechos individuales, como puede haber sido hace unos años la discusión del aborto y que puede estar latente, y todos los desafíos que el avance de la tecnología ponen sobre la organización, sobre todo individual de las personas. Yo creo que ahí está más puesta la izquierda y la derecha. Yo me reconozco, yo soy un conservador. Yo soy un conservador en eso y eso es estrictamente de derecha. Ahora, Patricia es una persona que está a favor de todas estas cuestiones. Entonces,
guarda a la hora de decir, porque la gente que piensa que Patricia es derecha simplemente porque como todas las derechas y las izquierdas o las centroizquierdas del mundo es capitalista, cree en la propiedad privada, cree en la libertad de empresas y en la libertad de capitales, ninguna novedad, y porque tiene una postura con el orden y el manejo de las fuerzas de seguridad más asociada a regímenes de derecha, lo cual también es falso, porque los regímenes, digamos, de izquierda en otras partes del mundo, es decir, Putin es una persona que, digamos, ¿a dónde la situaría? Bueno, tendríamos que tener un programa entero para situarlo. Sin embargo, ¿es autoritario o no autoritario? O sea, pensé que esa es la discusión, ¿no? Bueno, convengamos que la Argentina debate izquierda y derecha con el capital y la riqueza de las naciones. Pasaron unos cuantos años de 1850. Entonces yo digo, hoy el mundo es capitalista. Las izquierdas son capitalistas. Totalmente. Con más o menos presencia del Estado. Pero por eso, entonces, ¿qué te define la derecha? ¿Solamente qué postura tenés respecto del orden y del manejo legal de las fuerzas de seguridad? ¿Eso es lo que define la derecha? A mí me parece medio pobre. Ahora, a mí me encanta que digan que Patricia es de derecha, digamos, en definitiva, no me genera nada. Digo, parte de lo que deja el kirchnerismo es cancelar la discusión. Es decir, yo estoy lleno, con los debates más ricos que yo tengo por lo menos, son con amigos míos que están en las antípodas. Pues ¿sabes qué es lo lindo? La buena fe, compartir un buen momento y la honestidad intelectual, que vos en definitiva reconocés que el otro está elaborando conceptos, te está apelando a la historia y te está haciendo reflexionar sobre cosas que o te hacen cambiar de opinión o por ahí validan lo que vos pensabas desde antes. Pero digo, ¿qué más lindo que eso? Con una base de algo que acabas de decir, de atribuirle al otro la chance de que, mirá, tenía razón este tipo, ¿no? Porque si no, no es discusión eso. Lógico, esa es la actitud más política de todo, que por eso uno hace política en la mesa familiar. Y eso es el Congreso. Es lo que hay que buscar en el Congreso. El Congreso se ha convertido en otra cosa. Pero digo, yo sí concedo que en esta discusión de que lo importante de tomar medidas es que sean sustentables y que para que sean sustentables hay que conseguir acuerdos. Yo comparto eso, ¿eh? Yo comparto. ¿Sabe qué? Patricia también lo comparte. Vuelvo a la primera pregunta. Lo importante es qué acuerdos, qué estamos discutiendo, a dónde cedemos y a dónde no. Defendamos el contenido, no la circunstancia. Dejemos esta política de laburar para la foto del diario del día siguiente. Y bueno, logramos un acuerdo, el mes que viene vemos. No, hermano, acá ya estamos en una situación que es terminal, que tenemos que salir o salir, en donde fíjate que todo el mapa político presenta más o menos lo mismo, porque ¿qué es Massa? Massa es, y tenemos que devaluar, tenemos que salir del cepo, tenemos que achicar el déficit fiscal, tenemos que respetar el acuerdo con el FMI. Ese es el candidato de Cristina. Entonces, la buena noticia es que hoy parece haber bajado el nivel de la hipocresía y que todos reconocemos que la sociedad está en una situación lo suficientemente grave como para que no nos hagamos más los giles. Eso es lo bueno. Está claro que es exacto decir Patricia es Macri y Macri es Patricia. Mira, no hay que renegar. Nosotros fuimos todos funcionarios de un gobierno que, insisto, yo considero que ha tenido entre todo un saldo positivo. Creo que en la micro del gobierno se han conseguido cosas muy importantes que después, como todo en la Argentina y el mundo, cuando la macro viene mal te tapa todo y hay que hacerse cargo. Así que desde ese lugar yo no reniego, nosotros fuimos parte, yo me hago cargo. Las cosas que tuve que decir las dije y se las dije a él y las dije hasta públicamente en el momento en donde había una enorme cuota de legitimidad de nuestro gobierno y yo, sin embargo, nunca me callé y eso me da tranquilidad. Me quedé hasta el último día, di todas las peleas que tenía que dar, lo volvería a hacer. Y ahora estamos en una iteración siguiente en nuestro espacio que transitó 4 años desde la oposición sin fracturarse, sin fragmentarse, reafirmando un montón de cosas, pasando en limpio muchas lecciones aprendidas. Y yo te voy a decir una cosa, que Patricia no es Macri en el sentido que muchos lo quieren indicar, como tratando de disminuirla. Yo creo que no hay que convencer a nadie de que eso no es real. Digo, yo no encuentro una persona que no vea que una de las cosas primeras que ve en Patricia es su carácter y su independencia. Digamos, creo que es lo más evidente de todo. Y en definitiva, la relación con Patricia y Mauricio es una relación de pares. Patricia se metió en Juntos por el Cambio 6 meses antes o 1 año antes de la elección, habiendo sido electa diputada por su propio partido, por sus propios votos, llegó al Congreso de su propia manera y Mauricio la invitó a ser ministra de Seguridad por su propio mérito. Es decir, no es que Patricia, como puedo ser yo en todo caso, fue una persona promovida en ese gobierno. Ya era una realidad, era una persona legitimada. Entonces, la verdad, esta idea de Patricia es Mauricio y Horacio no. Horacio fue 8 años el segundo de Mauricio. ¿Cómo vas a decir que no piensan parecido?
pueden estar más o menos distanciados, pero a la sociedad tampoco hay que tomarla por ingenua, digamos. Creo que las cosas están claras. ¿Para qué sirve la guita, Nicolás? Y la guita sirve para algo que hablamos antes. Sirve pero no alcanza, para la autodeterminación. La guita es lo que te pone el piso de nuestra existencia material para desarrollar nuestra existencia trascendental. Ahora, es gravísimo la falta de guita, porque estás hablando de que hay cientos de miles de personas que no pueden desarrollar aquello sobre lo cual no estoy seguro que vos y sin duda yo disfrutamos más, que es el ocio, el intelecto, digamos, la discusión, que es tener lo material lo suficientemente controlado como para pensar más allá de mañana. La guita sirve para eso, para ponerte el piso necesario, que no es suficiente, pero sí necesario, para que vivas la vida. Total. ¿De qué estás orgulloso de vos? De mi honestidad intelectual, de nunca, de asumir mis errores, de humanizar, que muchas veces uno con pasión ha defendido cosas que después se ha dado cuenta que estaba equivocado, pero de nunca transar con eso, de siempre hacerlo fiel a mis convicciones. Yo siempre digo, para mí, la proyección de uno tiene como 3 capas, ¿no? La fama, la reputación y el honor. Y cada una se proyecta sobre distintos universos. La fama se proyecta sobre las masas, ¿no? Cuando uno toma cierta notoriedad, la imagen de vos que puede tener alguien que no te conoce personalmente más allá de los medios es una imagen superficial pero que se construye. Eso es la fama que vos tengas, buena o mala. Después está la reputación para mí, que es la imagen de vos que tienen los que ya te conocen y te han tratado. Es decir, los que pueden haber probado si tenés palabra o no tenés palabra, si sos honesto o no, ¿no? Eso ya es la reputación y estás hablando ahí no de millones de personas, sino de algunos miles. Y después está la más importante de todas. El honor. El honor, que es la imagen de vos que tenés vos mismo. Y esa es innegociable. ¿Y estás honrosamente satisfecho de vos mismo? Sí, y me llevo a la noche todas las noches y en el corazón las cosas de las que uno no está contento con uno mismo, que todos las tenemos, ¿no? Y uno las trata de enmendar, las trata de corregir, pero también las humaniza, las reconoce, no las esconde, digamos. Para mí eso es vivir también. Aparte hay un recorrido interesante, visto desde afuera de tu trayectoria política, y eso que hemos peleado fuerte, que es un entender cómo es la política con esto que decís, que es una parte de la razón, una parte y sentarte. Arrancaste a los sopapos y fuiste entendiendo en el ejercicio de los 4 años del bloque cómo era. Sí, y no quiero externalizarlo, pero bueno, yo también tuve la fortuna y el desafío de sin buscarlo y de manera muy temprana, en parte siempre digo, producto de la irresponsabilidad de Emilio Monzó, de terminar ocupando un rol para el que objetivamente a priori no estaba preparado. Digo, eso a mí no me da vergüenza decirlo. El bloque, por las dudas, ¿no? Para claro, que no lo recuerde. Exacto. A los 29 años ser diputado y presidir el bloque del oficialismo. Era algo para lo cual objetivamente no estaba preparado. Después puedo sentir que lo hice mejor o peor en función de Pero digo, eso también a mí me implicaba, digamos, siempre una sensación de tener que demostrar que a veces por ahí tenía que ver con algunas reacciones que hoy no tendría. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Por eso digo, uno lo que tiene que cuidar es la honestidad intelectual. Es decir, es ser transparente con uno mismo y con los comportamientos de uno, digamos, que no tengan nunca segundas intenciones. Y si es así, la gente después te lo termina perdonando. Entra por ahí caminando Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué le decís? Yo con Horacio tengo diálogo y tengo una buena relación, he podido trabajar con él y me parece que va a ser una persona indispensable en la Argentina que viene. Ahora, de la misma manera, creo que no estamos discutiendo en esta instancia quiénes van a ser parte de un equipo, que él sin duda va a ser y va a ser imprescindible. Estamos discutiendo quién lidera. Está claro. Y yo ahí no tengo dudas y hace ya más de 2 años que estoy apuntalando a la Patricia porque lo primero que ha hecho a mí fue convencerme. Entra por ahí Patricia, ¿qué le decís? Que no afloje y que no nos defraude. Lo que le diría a cualquiera de nosotros. Entra por ahí caminando Nicolás Massota a los 16. ¿Cuánto tenés? 38. El doble casi, más del doble. ¿Qué? 38. Con 22 años de experiencia, ¿qué le decís al pibe ese? No planifiques tanto. No planifiques tanto porque si querés hacer reír a Dios, contale tus planes. Y te acabo de decir que una de las cosas más importantes que me pasó no la pude ver venir hasta 10 días antes cuando
cuando Emilio me dijo te vamos a apoyar a vos y hablé con Mauricio. No planifiques tanto. No planifiques tanto. Entran 2,5 de tus hijos, que tienen 4,5. 4,5, 2,5 y 5 está... meses en la panza de mi mujer. ¿Qué les decís a esos pibes? Gracias por enseñarme tanto, ya a tan corta edad, ¿no? Porque yo siempre digo, para mí la paternidad fue como estar viviendo, ¿viste? Cuando cargas el teléfono en el auto, en el cenicero, ¿viste? Que tiene 12 voltios, y cuando sos papá es como que te saquen de ahí y te enchufen a 220. Entonces todo lo que pasa, lo lindo y lo feo, es con una intensidad que vos no te habías podido imaginar nunca. Y eso viene con un montón de enseñanzas, ¿no? Inclusive de conocerte a vos mismo, hasta cierto momento vos no conocías ni tus propios temores, ¿no? Tampoco conocías la capacidad que tenías de sentir éxtasis por la sonrisa de un ser humano. Entonces lo primero que me nace, así si me apurás, es agradecer la oportunidad de ser papá. Es una cosa fascinante y terrible al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, es la vida misma, la intensidad es lo que a uno le gusta, la adrenalina. Dame un toque, dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. En la sucursal de Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 29.500 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. ¿Pensás vender al mejor precio? Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Vamos por una Argentina sin humo, por una Argentina biosustentable, ecológica y sobre todo con la posibilidad de progresar. Sanra es la posibilidad de tener tu emprendimiento. Sanra Motos Eléctricas, 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía por 20 pesos. Esto es el Power Team de Sanra. Te podés unir y tener tu negocio, tener tu emprendimiento. Tenés que escribirnos a sanra.com.ar, Sanra se escribe Sunra, sanra.com.ar o llamar a este teléfono 11 44 92 44 54. Vehículos eléctricos, tu independencia en movimiento, te lleva a tu destino. Ecología en acción. Sanra. Tendría que preguntarte como examen, porque me dijiste que sos creyente, que sos católico, los 7 pecados capitales. Yo tengo que buscar machete, porque no me los acuerdo a todos. Creo, no sé si los 7, pero calculo. ¿Te los contesto o no? Te lo voy a dar yo. ¿Vos crees Dios existe? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Okay. Sí. Creo indubitablemente que Dios existe. Después, como calculo que le pasará a mucha gente, vengo de un largo periodo de varios años de una crisis de devoción más que de fe. ¿Entendés la diferencia? Sí, claro. Es decir, de una crisis más con los ritos y con la iglesia que con la existencia metafísica de Dios. Para mí, el universo pierde sentidos y tal como lo estoy diciendo ahora, parece que para mí la creencia en Dios es una necesidad. Pero si bien hay algo de eso, no tengo duda, ¿no? Me parece mucho más ficticio creer en un choque innecesario y totalmente accidental de átomos y una explosión estelar que en la existencia de un Dios. ¿Tu crisis con la iglesia incluye al Papa? Sí, pero antes. No es que lo haya originado Francisco, no lo quiero cargar con eso. Bien. Bueno, vamos a ver qué te pasan. Soberbia. ¿Pero qué te tengo que decir los 7 yo o qué te No, tengo que yo decir? te digo qué te pasa con cuánto te incluye o no. No, y me incluye. Es uno de los que más tengo que combatir. Avaricia. Por supuesto, la realidad se encarga de hacerte el trabajo, ¿no? De darte un Es decir, sopapo rápidamente. Cuando no te sale por virtud, te sale por realidad. Lo que no aprendés por inteligencia. Absolutamente. Avaricia. No, yo creería que lo anoto entre los que tengo más o menos controlado. Bien. Lujuria. Hay épocas. Hay épocas. Hay épocas. ¿Monogamia? Pero no, absolutamente. Te iba a decir eso, con mi mujer. Por eso te digo que hay épocas. Imagínate que en 6 años 3 chicos... Complica la cosa, ¿no? No diría lujuria. En todo caso, diría lindos encuentros. Ira.
La estoy aprendiendo a controlar, la he ido aprendiendo a controlar con el tiempo. Hoy me veo totalmente reflejado, sobre todo en mi hija menor. Que claro, la piquetera. ¿Gula? Sí, culpable. Bien. ¿Envidia? Algunos momentos. Es el peor sentimiento de todos. Es el que más detesto. Pero muy esporádica. Y me queda pereza. Y está muy asociada a la motivación. Cuando estoy enchufado, cero. Soy un obsesivo y incansable. Cuando pierdo el norte, que en la vida pasa muchas veces, y hay que saber reencontrarlo sin volverse loco, la pereza asoma con fuerza. Asumo que no cambiaste de idea desde la última vez que viniste, pero nos morimos y ¿qué pasa? Nos reencontramos con nuestro balance y con nuestros seres queridos, pero creo en la vida eterna. Sí, sé que será tu pregunta, así que Sí. En eso sigo pensándolo y para mí además es un confort considerar que aquellas personas, todavía soy un afortunado, no tantas, que extraño horrores, entre ellas en la cabeza mi abuela paterna. Es muy reconfortable sentir todos los días que está viviendo. ¿Se llamaba tu abuela? Diana Julio de Mazot. Entra Diana, ¿qué le decís? Nada, la abrazo. Nada, qué sé yo. Tendrían que pasar varios minutos para poder hablarle. ¿Por qué? ¿Qué aprendiste de ella? La tenacidad que tenía. O sea, vos pensás que era una mujer que a los 25 años, en los 50, las mujeres votaban hace algunos años, no existía la ley de divorcio, y ella, separada, con castigo social de mi abuelo, a los 25 años se hace cargo del diario que había sido expropiado por el régimen peronista y había vuelto a la familia, y ella asume la dirección. Y en un mundo que, imagínate que si nosotros en los 2000 estábamos hablando de machismo y de... Imagínate lo que era en esa época, ¿no? Y vos sabés que en la vida usó el argumento de género y en la vida... O sea, una luchadora contra viento y marea, de la cual me llevo un montón de lecciones, y eso que lamentablemente la pude vivir y pude tener excelentes conversaciones con ella ya conmigo grande, pero no pasan más de una semana sin pensar yo qué lindo sería poder hablar esto con ella. Me pasa, bueno, y eso que murió ya hace 14 años. Bueno, ya que, por lo menos del catecismo que veíamos cuando éramos pibes, yo soy agnóstico, pero también estuve ahí, ¿qué te toca? ¿Infierno, purgatorio, paraíso? No, peleo para el purgatorio. Estoy en la tabla, estoy en la promoción. Estoy en la promoción, pero creo que al purgatorio... Un rato sí. No, un rato largo. El purgatorio un rato largo. Pero ya entrando ahí, por lo menos vos sabés que después la esperanza. Con algo de trabajo forzado por San Pedro, venga. Después coronás. Me gustó verte. Igualmente, Luis, muchas gracias. Por favor.